El volcán de Parangaricutirimícuaro se quiere desparangaricutirihuayrizar y el que lo desparangaricutiricuarizare será un buen desparangaricutirimizador. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es el podcast de superhábitos.com, una comunidad de emprendedores que crean negocios que los apasionan y que hacen del mundo un lugar mejor. Bienvenidos también a nuestro cuarto capítulo. El tema de hoy es motivos para emprender. ¿Por qué deberías meterte en el gran problema de empezar un negocio? Mati y yo vamos a estar explorando este y otros temas a partir de nuestras experiencias personales. Si te gusta lo que escuchas, no te olvides suscribirte a nuestro newsletter para recibir productos gratuitos y nuestros artículos. También suscríbete a nuestro canal de YouTube y por favor, no te olvides de dejarnos un feedback. Es muy importante para nosotros. Volvemos en un segundo. Hoy vamos a hablar de por qué emprender. Básicamente, emprender es tomar una serie de decisiones muy arriesgadas con resultados inciertos, eligiendo opciones más complicadas de lo que serían otras opciones. Entonces, la gran pregunta que vamos a estar atacando hoy es, ¿por qué emprender? ¿Por qué meternos en ese camino tan complicado cuando podríamos estar haciendo otras cosas más simples? La pregunta sería, ¿por qué cualquier persona haría cualquier cosa que es difícil en general? ¿Por qué cualquier persona pasaría por o intentaría superar un obstáculo en general? Entonces creo que uno siempre trata de superar los obstáculos o siempre tratas de pasar por cosas difíciles porque pensás que hay algo mejor del otro lado. El único motivo por el cual uno hace cosas difíciles es porque pensás que haciendo esa cosa difícil vas a tener algún tipo de beneficio. Y si no ves un beneficio, eso a vos directamente no te importa. Entonces creo que el primer motivo para emprender o la base de cualquier motivo para emprender es que uno ve en emprender cosas buenas, cosas que quiere, y entonces lo que tenemos que tratar de descifrar ahora es cuáles son esas cosas buenas para tenerlas presentes cada vez que necesitemos y cada vez que estemos por ahí enfrentando un obstáculo y no entendamos por qué. Porque creo que es una pregunta que cualquier emprendedor se va a hacer en algún momento del camino. ¿Por qué me metí en esto? ¿Por qué estoy acá ¿Por qué Dios? remándola? Exacto. Entonces, lo que tenemos que descifrar es nuestro por qué y ponerlo en palabras. Y la aclaración es, lo que vamos a hablar hoy es lo que nosotros vimos de por qué. Ojalá le sirva a otras personas, yo creo que puede ser muy útil, pero lo que es más importante y lo más útil que cualquiera puede tener es sentarse, pensar cuál es su por qué, ponerlo por escrito y cada vez que las cosas se pongan difíciles, volver ahí, leer y decir, ah, por esto me metí. Claro, y es muy interesante porque es muy probable que cuando... Porque emprender es todo un vaivén emocional diario. Es como un día a la mañana, y siempre lo decimos, te sentís de que sos el próximo Bill Gates, estás cambiando el mundo, y al otro día te sentís un tipo que no está avanzando nada, nada me sale bien. Y entonces es muy probable que vayas a necesitar esos motivos y es muy probable que te olvides porque es como volver a la oficina de vez en cuando y decir, ah, por esto odiaba la oficina, por esto estoy emprendiendo. Que ese puede ser uno de los motivos, aunque y se acabo de hacer como una especie de spoiler. Pero bueno, entonces vamos a ir viendo estos distintos motivos por los cuales nosotros decidimos emprender. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer en el capítulo de hoy es hablar un poco acerca de por qué nosotros decidimos emprender, por qué nosotros decidimos meternos en este lío, pelearnos con la familia, pelearnos con nuestros profesores de la universidad que tenían tanta esperanza en nosotros y meternos en este tema de emprender, que es un vaivén emocional y que tiene todos los problemas que cualquier persona que haya emprendido en algún momento se da cuenta y lo reconoce y dice, sí, me pasó, me acuerdo de eso. Así que empecemos. ¿Cuál es nuestro primer motivo para emprender? El gran motivo para emprender es que hay algo bueno del otro lado. Sí, creo que podemos imaginarnos emprender como un camino que tiene obstáculos, en el cual va a haber problemas, cuyo resultado no comprendemos 100%, no sabemos de qué manera se va a dar. Pero cuando estamos por empezar ese camino, miramos toda la niebla que hay al medio y pensamos, del otro lado hay algo que es mejor que donde estamos ahora. Y la única forma de obtener eso que está del otro lado es pasando por este camino que es incierto y por eso decidimos emprender. O sea, el primer motivo entonces es que vos
vas a pasar por todo este proceso porque obviamente encontrás que hay un claro beneficio al final de ese proceso. Sí, antes de empezar a emprender, uno tiene que tener claro por qué lo hace. Y creo que uno también tiene que tener claro que la única manera de obtener ese resultado es emprendiendo. Eso es súper fundamental porque emprender es un camino que tiene sus complicaciones, que tiene sus vueltas, que tiene sus vaivenes. Entonces, uno empieza ese camino porque mira al otro lado y ve algo que no va a obtener de otra manera. Y eso es re importante porque si hubiera otra manera de conseguir lo mismo, y ahora vamos a hablar de cuáles son esas cosas que uno puede conseguir a través de emprender, si hubiera otra forma de conseguir lo mismo que no implicara, por ejemplo, la incertidumbre o no implicara el trabajo duro, entonces la manera de hacer las cosas sería ir a buscar ese otro camino. Pero la verdad es que todas estas cosas que vamos a hablar hoy solo existen o solo están disponibles para nosotros como emprendedores. Y eso es lo Sí, que tenemos que buscar. yo agregaría que también está el tema de... Porque nosotros hablamos del tema de la incertidumbre porque por definición el promedio de la población no le gusta la incertidumbre y no le gusta el riesgo. Es algo que... Pero existe también gente que disfruta del proceso de ponerse en riesgo y ponerse al límite. Nosotros no decimos eso porque suponemos que el promedio de la población no lo hace. El promedio de la población prefiere tener resultados seguros, inversiones sin riesgo que no existen, obvio. Pero partimos de eso. También puede existir también el componente de el deseo del desafío. Y es muy interesante lo que decís porque uno de los, yo creo uno de los grandes responsables de toda la moda que hay alrededor de emprender es Robert Kiyosaki con sus libros. Hay uno de los libros de Robert Kiyosaki, es el segundo creo, o el tercero, no sé, que se llama El cuadrante flujo del dinero, en el cual él habla de los cuatro tipos de forma de ganar dinero, que es empleado, autoempleado, dueño de negocios, inversor. Y entonces es como que durante el libro ser dueño de negocios e inversor es la clave, y él explica por buenas razones, pero al mismo tiempo habla de que ser empleado y ser autoempleado es como el infierno. Es como, ah, sí, tengo los dueños de negocios, los inversionistas y los imbéciles que son los empleados. Y eso es algo que yo, hablando con emprendedores, he visto que ha pegado mucho, incluso yo lo he pensado durante mucho tiempo, y con el tiempo te das cuenta de que hay gente para la cual ser empleado es una buena idea. Y ser empleado es algo que se les da muy bien y está bueno. Y no hay que, yo creo que lo que nunca uno tiene que hacer es aceptar las cosas porque se supone que, o aceptar las cosas porque la mayor parte de las personas lo está diciendo. O sea, si mucha gente dice, emprender es la que va, emprender es copado, pero vos sentís o te hace mucho sentido por ahí, que yo, para tus objetivos personales, no emprender, o ser un empleado, o ser un autoempleado, entonces no necesariamente tiene que estar malo. Por ahí está bueno también que te quedes con lo que a vos te parece razonable. Igual nosotros vamos a hablar por qué nos parece de que emprender es una buena idea, pero si a vos te parece que emprender es una mala idea, no tenés por qué llevarte o dejarte llevar por la moda de que emprender es copado simplemente porque la gente lo dice. Claro. Bueno, una de las cosas que es fundamental que cada persona tenga es sus motivos para emprender. O sea, vos no, digamos, podríamos y vamos a tratar de hacer una lista de beneficios generales de emprender, pero para cada persona el empezar ese camino tiene que ver con algún motivo muy personal, con algún objetivo de largo plazo, con algo que le pasó en el pasado que le gustaría evitar que vuelva a suceder. Y ese motivo personal para emprender y esa cosa que solo vas a solucionar a través de emprender es lo que vos deberías tener presente, anotado en algún lado para volver cada vez que las cosas se pongan difíciles. Entonces es muy importante no solo ver, que creo que es lo que vos decís, no solo pensar cuáles son los motivos que de modo los que normalmente se enuncian sobre por qué emprender, sino encontrar tus motivos personales para emprender. De ahora de los que vamos a hablar, de la lista que nos hicimos para hoy, creo que hay un par que son muy personales de nosotros. Puede ser que resuenen con otras personas, pero lo más importante es que cada persona piense por qué yo emprendo, que lo aclare, que lo tenga muy presente y que se pregunte, aunque sea durante un segundo, ¿hay otra manera de que lo consiga? Porque si no hay otra manera de que lo consigas y realmente quieres eso, entonces en ese instante se acaban todas las dudas sobre si emprender o no emprender. Claro, sí, y yo creo, o volviendo un poco antes de que empecemos con el primer motivo, yo creo un poco que es un llamamiento a la vida en general que podemos echar ahora, y es no se dejen pensar por otras personas. Eso me parece que es muy importante, y yo creo que un buen emprendedor lo tiene, aunque muchos emprendedores no lo tienen, pero esos no son buenos emprendedores en general. No se dejen pensar, no dejen que lo que la gente dice o lo que se supone que estén haciendo
es lo que tienen que hacer y se vean obligados a hacerlo. Piensen, ¿esto tiene sentido para mí? ¿Quién lo dice? ¿Alguna persona que admira lo está haciendo? ¿Por qué lo está haciendo? Y una vez que entienden, háganlo. El problema para mí no es que creas o que quieras hacer. El problema es si estás pensando detrás de lo que estás haciendo. Si tiene sentido para vos, si lo razonaste y si es una decisión realmente tuya. Pero bueno, vamos a pasar. La primera razón por la cual nosotros emprendemos, y mucha gente lo hace, es por la libertad. Claro, la palabra libertad es como una palabra que remite a muchas cosas. Nosotros decimos libertad y pensamos en libertad para elegir qué hacer, libertad para elegir cuándo hacerlo, libertad para elegir desde dónde hacerlo, libertad para elegir con quién hacerlo. Son todas libertades distintas. Entonces, lo loco de emprender o lo loco de pensar en crear tu propio emprendimiento es que si lo haces bien y si te va bien, esas cuatro cosas son reales. Puedes elegir qué hacer cuando elegís sobre qué hacer tu emprendimiento, con quién hacerlo, porque puedes elegir con qué personas trabajar y para qué personas trabajar. Puedes elegir cómo hacerlo y puedes elegir cuándo hacerlo. Y esta última creo que es la que más surge cuando nosotros hemos hecho encuestas o cuando hemos hablado con otras personas y es quiero ser dueño de mi tiempo, quiero poder manejar mi agenda, quiero poder elegir cuándo trabajo, cuándo no, cuándo me tomo vacaciones, cuándo no. Quiero poder tener tiempo para mi familia, quiero que si mis hijos tienen un acto en el colegio, poder ir. Entonces, creo que la libertad de tiempo es uno de los primeros motivos que surgen y está bien que surjan porque es algo muy importante. Es algo muy lindo poder elegir cuándo trabajas. Ahora nosotros estamos en Salta, tenemos visitas y nosotros podemos decidir hoy a la tarde irnos a pasear con ellos. Porque nosotros podemos acomodar nuestro trabajo para otro día, levantarnos más temprano y hacerlo. No tenemos que ir a cumplir a una oficina. Podemos trabajar desde acá, desde la casa, o podemos viajar y en el medio del viaje sentarnos, grabar otro podcast. Entonces esas libertades se sienten mucho y se sienten especialmente cuando no las tenés. Cuando estás metido en una oficina y que tenés que cumplir un horario y tenés que ir a la misma hora que va todo el mundo, entonces te tenés que comer el colectivo o el metro o la calle llena de autos para llegar a tu trabajo. El metro, El metro. el subte. Claro, bueno, depende. Depende de la región geográfica en la que te encuentres. Entonces, como que el poder elegir cuándo trabajar se siente especialmente cuando no puedes elegirlo. Y es algo que es muy importante tener presente, porque, y ahora esta es una razón que afecta a autoempleados y a empresarios, ¿sí? Porque muchas veces los autoempleados también pueden elegir cuándo trabajar. La diferencia es que un empresario cuando llega al final de su camino puede no solo elegir cuándo trabajar, sino también si trabajar o no, que es el famoso tema de los ingresos pasivos. Pero por lo pronto creo que todos los empleados o todos los que hayan sido empleados en algún momento van a estar de acuerdo conmigo en que es una sensación muy dolorosa no poder elegir un día levantarte a la mañana y decir hoy no voy. O un día estar muy cansado al mediodía y no poder decir me vuelvo a mi casa a descansar mediodía porque estoy cansado. Porque ni siquiera importa si no estás siendo productivo, lo único que importa es que tenés que ir y cumplir el horario que es de 9 a 5 o de 8 a 4 o el horario que te toque. No, sí, yo creo que es una experiencia bastante común de gente que llegado un momento del día en la oficina ya no tiene nada que hacer. Y, y un gran problema de eso es que la gente termina encontrando cosas para hacer que no tendría que estar haciendo. Y eso da otro gran mal que no tiene que ver con lo que estamos hablando hoy, que es el mal de llenar tu tiempo con cosas que no necesitas hacer y que no son importantes y que realmente no cambian nada. En vez de llenar tu vida de cosas con significado o de pasar tu tiempo libre, por ahí podrías estar, no sé, tomando un café con un amigo, en vez de estar sentado en la oficina mirando, no sé, Facebook o mirando un Excel en el cual no estás haciendo nada que realmente cambie el futuro de tu empresa o de la empresa en la que estés trabajando. Yo creo también que acá, bueno, entra todo el tema de viajar. Eso es un detalle que es muy importante. Personalmente yo creo que hay demasiado tema alrededor de viajar. Pero es algo que a la gente le interesa mucho, como viajar, como poder conocer otros lugares, conocer gente nueva, salir de donde estamos, tener nuevas perspectivas. Y realmente es muy difícil que lo puedas hacer. Por eso si sos un autónomo lo puedes hacer si, por ejemplo, trabajas en, no sé, algún negocio que tenga una plataforma online, por ejemplo, qué sé yo, diseño. Pero es mucho más probable que lo puedas disfrutar si tenés, por ejemplo, ingresos pasivos, como decías vos, respecto de, qué sé yo, tengo un sistema en el cual automaticé la forma en la que se cobran mis negocios o mi producto se puede distribuir, que eso es muy típico de cosas de información, por ejemplo, aplicaciones o como hacemos nosotros que vendemos cursos,
Nosotros no tenemos que estar generalmente aprobando los cursos, simplemente la gente entra por internet, ve nuestros productos, el marketing se hace solo, la gente entra, nos paga y ahí está, se vendió el producto. Nosotros podríamos haber estado tirados en la cama, o durmiendo, o jugando a la Play, o viajando como hicimos ayer, o anteayer. ¿Cuándo fue? Anteayer. O viajando como hicimos anteayer. Sí, y eso no es solo cierto porque por ahí, no sé, los negocios online captan mucho la atención. Sobre todo por ahí pasa que las personas que llegan a Superhábitos, como Superhábitos es un negocio online, se interesan especialmente por el modelo del negocio hecho por internet. Pero también nos pasaba en el negocio anterior que teníamos, que vendíamos accesorios, cuando habíamos, digamos, luego de trabajar mucho tiempo, logramos armar un sistema en el cual muchas de las tareas estaban delegadas o tercerizadas. Entonces, para nosotros podíamos elegir cuándo estar trabajando en eso y cuándo no, y el sistema seguía funcionando igual. Entonces, creo que eso es algo a lo cual se tiene que aspirar tanto en una empresa física, ¿sí? Un local comercial, como en una empresa que funciona un poco online y un poco offline. Y bueno, obviamente es algo que cualquier empresa online debería estar pensando desde el primer día. Pero el tema es que un motivo para emprender, que es clarísimo, es tener libertad para manejar tus tiempos. Y hay muy pocas opciones, muy pocos escenarios en los cuales vos puedas tener por el resto de tu vida control de tu tiempo, y uno de esos escenarios es emprender. Entonces, no deberían, es algo que las personas deberían tener muy presente, porque si hoy en día estás trabajando y querés empezar un negocio, cada vez que no puedas decidir si faltar o no debería ser un motivo para emprender. Cada día que quieras ir a visitar a alguien y no puedas porque tenés que ir a cumplir horario, debería ser un motivo para emprender. Sí, y yo creo también que si vos sos un emprendedor y estás trabajando y cada día que no puedas elegir a ver a tus hijos, debería ser un llamado a decir, debería estar automatizando procesos en mi negocio. Que eso es algo que pasa también, o sea, los emprendedores muchas veces vos los ves y hay ciertos casos en los cuales yo lo entiendo. Por ejemplo, cuando entrevisté a Martín Frascaroli, él tiene una empresa que está desembarcando en Silicon Valley, una empresa que tiene una gran cantidad de empleados, una factura millones de dólares. Entonces, el tipo la verdad que trabaja todo el día. Y es así. Y yo lo entiendo porque es un tipo de negocio, pero para el promedio de los emprendedores pueden darse el lujo de decir, bueno, voy a automatizar esto, voy a sacar esta tarea de acá, para darse un tiempo para conseguir sus metas personales, para tener una vida más equilibrada. Bueno, creo que hay igual hay un tema que es, de vuelta, el motivo para emprender es muy personal. Entonces, hay personas que van a emprender para ganar 500 millones de dólares y hay personas que van a emprender para tener más libertad. El que emprende para tener más libertad, normalmente lo que le interesa es conseguir la cantidad de plata que hace falta para tener el nivel de libertad que desea. Que es distinto de otras personas, y hay muchas, que, por ejemplo, emprenden para hacerse mega super multimillonarios, porque les atrae la idea de ser mega super multimillonarios, o las personas que emprenden para ser famosos. Sí, sí, está bien. Está bien, está bien, está bien. Me adelanté porque eso viene en el punto que sigue. Entonces, creo que si uno aspira a tener libertad, uno tiene que pensar en tu día a día ahora, qué libertad te gustaría tener que todavía no tenés, y también pensar hacia adelante en qué momento puede ser que quieras libertad y si no emprendes desde ahora no la vas a tener. Por ejemplo, si no tenés hijos, el día que tengas hijos, ¿te gustaría estar con ellos? Si la respuesta es sí, me gustaría pasar tiempo con ellos, entonces empecé a emprender ahora. Si ahora ya tenés hijos y podés pensar lo mismo con tus nietos, o por ahí vos empezás a pensar ahora que tenés 40 años, que a los 55 o 60 no te va a divertir tanto ir a la oficina, que te gustaría poder a los 55 decidir no ir a trabajar a la oficina. Entonces, este es el momento para empezar a construir esa libertad que querés en el futuro. Y creo que un motivo por el cual cualquier persona debería pensarlo también es, nunca sabes cuándo va a suceder una emergencia que va a necesitar que estés para tu familia. Y si construiste los ingresos pasivos en ese momento, vas a poder estar 100%. Si no, no. Ok. El segundo punto es que emprender te permite conectarte con cosas que sean realmente trascendentes para vos y se conecten con tus deseos personales, con tu propósito y con tu pasión. Sería el propósito, por ahí lo podríamos separar para un punto después, pero por lo pronto que tus negocios tengan que ver con tu pasión. Por ejemplo, estoy estudiando el caso de una empresa chilena ahora, casualmente, que generan simuladores de vuelo
Y realmente los dos participantes eran emprendedores que ya tenían historia, tenían otros trabajos, y encontraron en esa empresa una forma de trabajar sobre algo que realmente los apasiona, y es la experiencia de volar. Y por ahí ellos trabajando, no sé, en una consultora o siendo jefe de un departamento de marketing, por ahí hacían cosas que les gustaban, pero no se relacionaban 100% con eso que los hacía saltar de la cama. Y emprender tiene eso, y es como un gran motivo para emprender, y siendo uno de los principales para mí, incluso más allá de más por encima de la libertad, es la posibilidad de hacer lo que te apasiona. Claro, bueno, de hecho tiene que ver con las libertades que estábamos hablando. Es la libertad de elegir qué hacer. Sí, por ahí vos decís, bueno, no me importa tanto, y un montón de personas lo dicen, no me importa tanto elegir cuándo hacerlo como elegir qué hago todos los días. Y cuando a uno lo pone frente a la opción de elegir qué es lo que querés hacer, lo primero que se te viene a la cabeza es, bueno, quiero hacer las cosas que me gustan. Quiero hacer cosas que me diviertan, quiero hacer cosas que me entusiasmen, quiero hacer cosas que no se sientan como trabajo. ¿Sí? Porque está esta idea de como que el trabajo es agotador, entonces quiero hacer algo que no sienta como trabajo. Y cuando vos emprendés, vos tenés que pasar por un proceso de definir tu idea de negocio, definir un modelo de negocio alrededor de esa idea y ejecutarla. Y en esa primera parte de definir la idea y definir el modelo, vos tenés la posibilidad de elegir una idea y un modelo que tengan que ver con cosas que te gusten. Y entonces ese es el momento perfecto para que vos tomes las cosas que te apasionan y las ordenes de forma tal de que tu trabajo sea hacer cosas que te gustan. Y eso es genial, porque insisto, se puede dar de las dos formas, porque por ejemplo por ahí a vos te gusta escribir, pero no te importa el tema, entonces puedes elegir una idea de negocio que sea generar contenido sobre cualquier tema y el modelo es que esos contenidos sean escritos. Buenísimo. Entonces vas a escribir todos los días. O por ahí decís, me encanta el tenis. Y entonces a partir de ahí puedes pensar, bueno, voy a hacer cosas sobre tenis y pensar algo que tenga que ver con el tenis. Pero ese momento en el cual vos definís tu idea es el momento en el cual podés aplicar. Y si ya tenés un negocio, siempre podés revisar cómo estás haciendo las cosas y cómo podrías meter lo que te apasiona en tu negocio actual. Que eso también es una oportunidad gigante. Y me parece bastante relevante ese punto, porque si vos lo pensás como, sí, estoy haciendo este trabajo temporal, no pasa nada, un año, dos. Pero si vos pensás en lo que puedes dedicarte a hacer el resto de tu vida, dedicarte a hacer algo que realmente te guste, que realmente... Y te va a sacar lo mejor de vos, lo cual en realidad va a hacer que tu negocio al final del día sea un mejor negocio. Es un punto que me parece bastante valorable y al que hay que prestarle mucha atención. El tercer motivo que tenemos, que anotamos, es el control que tenés vos sobre el resultado de lo que estás haciendo. Bueno, a muchísimas personas le pasa que se esfuerzan y por ahí no tienen resultados o su jefe no se los reconoce. Por ahí pasan muchas horas trabajando en algo y están en la misma situación durante 20, 30 años. Está la famosa frase de que cuando vos trabajas dentro de una empresa o dentro de cualquier organismo que te pague un sueldo, vos tenés un techo respecto de tus ingresos, ¿sí? Vos puedes ganar tanto como marca la escala salarial dentro de esa organización. Cuando vos emprendés, esa situación cambia completamente. Porque entre lo que vos haces y el resultado que obtenés, no hay espacio, ¿sí? Si yo hago las cosas mejor, me va mejor. Si hago las cosas igual, me va a ir igual. Y si hago las cosas peor, me va a ir peor. Y en ese sentido no hay techo ni para arriba ni para abajo. Yo puedo, si hago las cosas mal durante 20 años. Entonces, cuando vos emprendés, entre lo que haces y los resultados que obtenés, no hay espacio. Si haces las cosas mejor, te va mejor. Si haces las cosas igual, te va igual. Si haces las cosas peor, te va a ir peor. Y no tenés techo ni para arriba ni para abajo. O sea que si vos haces las cosas muy mal, te vas a ir a la quiebra. Pero entonces eso es lo primero que las personas piensan. No sé cómo hacer las cosas, entonces me voy a ir a la quiebra. Pero lo Claro, lindo de todo eso sería como un esto, problema en realidad. que eso es un problema, exacto. Pero lo lindo es que cuando todo depende de vos, si las cosas las haces bien o mal, también depende de vos. Vos podés elegir si haces las cosas bien o si haces las cosas mal. Y como podés elegirlo, puedes empezar a hacer las cosas cada vez mejor y te va a ir cada vez mejor. Y ahí no hay techo. Entonces, las personas controlan mucho más los resultados y a las personas que nos gusta poder mejorar, nos va a gustar emprender. Porque si mejoramos a nuestro negocio le va mejor
Y es un camino que no termina nunca. Todo el tiempo podemos estar aprendiendo, podemos estar probando, experimentando. Y al final de ese camino no hay un techo, sino que podemos llevar el emprendimiento tan lejos como nosotros quieramos. Bueno, de hecho algo que no habíamos pensado, que acaba de salir en lo que vos estabas diciendo, es cuando vos emprendés, lo que vos haces te lo quedas vos. Y ese es un gran motivo que no habíamos pensado. Cuando vos agarrás, si vos por ejemplo agarrás y conseguís un... Bueno, eso en realidad en la práctica no es tan así muchas veces, pero cuando vos conseguís un gran cliente o una gran venta para la empresa se queda con la venta, la empresa se queda con el contacto, la empresa se queda con la reputación. Vos no te quedas con nada. En cambio, cuando vos haces un aprendizaje, muchas veces cuando vos emprendés, aprendés todo el tiempo, te pasás minutos y horas tratando de descubrir cómo se hace algo y eso al final del día te lo vas a quedar vos. Al final del día es algo que vos estás capitalizando, es algo que te va a quedar a vos. Y me parece que eso tiene mucho que ver con lo que vos estás diciendo. Bueno, una pregunta que surge bastante seguido a la hora de pensar, emprendo o trabajo es, ¿con qué me voy a quedar al final del camino? Entonces, si vos trabajás como empleado, al final del camino te vas a quedar con lo que hayas ganado de sueldos, la experiencia y nada más. Una jubilación si todo sale bien. En cambio, cuando emprendés, al final del camino te quedas con todo lo que hayas construido en el medio. Y el hecho de que te lo quedes significa que también se lo puedes pasar a tus hijos. Y eso es una cosa que es súper importante, porque quiere decir que vos realmente estás construyendo un legado. Realmente estás construyendo algo que puedes tener vos, se lo puedes pasar a otra persona, lo puedes vender. Entonces, puedes elegir qué hacer las cosas bien, construir algo que es cada vez mejor y el resultado de todo ese proceso es tuyo. En el momento en que se hace y para el resto de la historia. Y eso es increíble. Bueno, y algo que claramente sale ahora y es, si querés emprender, claramente tenés que tener ganas de trabajar. Exacto. No, o sea, emprender no se trata de no trabajar y que las cosas pasen y hacerte millonario y hablar en conferencias. Si vos querés emprender, tenés que saber que vas a tener que trabajar, tenés que saber que vas a tener que aportar valor. Y como decimos, de que puede ser bueno o malo, dependiendo de cómo lo mires y de las ganas que tengas de trabajar, el hecho de que vos vas a tener control sobre los resultados de lo que estás haciendo. Y alguien te podría decir, bueno, pero y todas las fuerzas del mercado y todo el tema de la industria, porque cuando vos estudias estrategia, el primer punto por el cual parte la idea de la estrategia en general, bueno, es la misión, la visión, y después el contexto industrial, macro y micro. Pero la verdad que en la práctica, yo el otro día charlando esto con un chico, me comentaba que él está haciendo un trabajo de graduación para la universidad, en el cual estudiaba los motivos por los cuales quiebran las pymes, y confirmaba el hecho de que las pymes normalmente quiebran por mala gestión. No quiebran porque cambios en la regulación o cambios en el mercado o cambios en la valoración de la moneda, que esas son cosas que por ahí a gente en Europa no le interesa en absoluto, pero si vos vivís en Latinoamérica, es muy probable que afecte mucho tus decisiones de negocio. Entonces, está como desmitificado. Tu negocio va a fracasar y la mayor parte de los negocios van a fracasar. Tu negocio no va a fracasar, esperemos. Pero la mayor parte de los negocios van a fracasar debido a el emprendedor y no debido a cosas que están fuera del alcance del emprendedor. Que hay de vuelta se aplica la misma lógica. Las personas normalmente cuando uno le dice, por ejemplo, si vos le dijeras esta frase a una persona, los negocios fracasan por la gestión, las personas se asustan. Lo que no piensan es que en realidad la traducción de ese estudio es el resultado de tu negocio está bajo tu control. Vos controlás cuál es el resultado de tu negocio, porque si haces una buena gestión, los resultados van a ser buenos. Y mucho de lo que nosotros trabajamos acá en Superhábitos tiene que ver con descubrir cómo hacer esas buenas gestiones y que las buenas gestiones normalmente tienen un par de bases que son muy simples Y comunes. y comunes. Entonces, si vos le dedicás tiempo a aprender esas bases comunes y lográs ver las cosas simples que hacen una buena gestión, puedes controlar el resultado y entonces ya no importa tanto el contexto. Bueno, y las últimas tres motivos que anotamos, lo vamos a tratar ahora en los próximos minutos. El primero es las personas que conoces. Cómo podés rodearte de personas distintas. Porque esa es una gran queja que tienen las personas que trabajan en empresas y es mi jefe, mis compañeros de trabajo, estoy cansado de verlos, me gustaría poder elegir personas con las que trabajar. Y emprender tiene mucho que ver eso, no solamente con la gente que vos contratás para tu emprendimiento, sino con socios que vos vas a conocer o personas que van a aportar de alguna manera u otra a la cadena de valor de tu producto. Claro, como emprendedor vos elegís todas las personas que te rodean.
elegís para quién trabajas. Entonces, no te va a pasar de qué insoportables que son mis clientes, no los aguanto, porque si vos tenés clientes insoportables es porque vos estás eligiendo tener ese tipo de clientes. Entonces, primero vos puedes elegir a tus clientes. Puedes elegir quiénes integran tu equipo, tanto como socios como empleados. Y después, normalmente cuando emprendemos, tenemos que ser muy fieles a nosotros mismos. Tenemos que decir, somos el tipo de personas que hacen cosas, somos el tipo de personas que están interesadas, por ejemplo, en los negocios por internet o en los negocios de la construcción. Somos el tipo de personas que son proactivos, que se hacen cargo de construir cosas. Entonces, otras personas que son parecidas se nos van a acercar. Entonces, si nosotros queremos ser de una forma normalmente porque pensamos que eso es bueno y rodearnos de personas que quieran hacer ese mismo tipo de cosas, es genial. Entonces, nosotros como emprendedores, como podemos mostrarnos 100% como queremos ser, nos vamos a rodear de gente que nosotros queramos, que nosotros admiremos. Y ahí entra mucho el rol de lo que hablamos hablaron vos y Lu en el episodio pasado, sobre los mentores. Y el rol fundamental que tienen a la hora de que un emprendedor pueda sacar adelante su negocio. Es muy difícil, justamente vos decías recién, por ejemplo, el resultado de lo que vos hagas depende de vos. Y vos decís, bueno, pero entonces el problema es que yo no sé qué hacer. Bueno, y ahí entra el rol de los mentores, pues buscar la persona, sos totalmente libre, y hoy más que tenés mail, tenés Twitter, Facebook, buscar la persona que vos admiras y que sabe lo que vos tenés que hacer. Y eso es muy importante. Yo la verdad que me desespera cuando gente que quiere emprender y le digo, "¿Y qué estás haciendo? No, estoy pensando cómo hacerlo. No, no pienses cómo hacerlo. Busca a alguien que lo esté haciendo. No trates de inventar nada nuevo. Ese es uno de los grandes errores y me desespera, me pone loco cada vez que lo escucho a alguien. Porque cualquier persona que esté trabajando en negocio sabe que lo primero que tenés que hacer es buscar una empresa que esté haciendo lo mismo que vos en otro lugar del mundo. De hecho, hay un término económico para eso que se llama innovación imitativa. Pero bueno, el punto es el siguiente. Vos tenés la libertad de ir y buscar a la persona de tus sueños y decirle, hey, decime cómo lo haces, charlemos. Habrá muchos que no te dan bolilla, otros que sí. Igual todo ese tema lo tratamos en el podcast anterior, así que si tienen ganas de saber cómo contactar con esa gente, vayan al podcast anterior y escúchenlo, al episodio 3. Pero esa es una gran oportunidad que te da emprender. Creo que los últimos dos motivos se conectan a un nivel bastante importante en relación al tema de la trascendencia y trascender. Y la idea de que es muy triste que la vida de una persona se acabe en sí misma. Se termine en vos, decir, bueno, me muero y ya está, me morí, se acabó, no hay nada más de mí. Y yo creo que incluso es antinatural. Todos tratamos de alguna forma de trascender a nosotros mismos y de generar en el mundo algo que esté más allá de nosotros mismos. Y en estos dos motivos, vamos a empezar por el primero, se da muy fuertemente eso. El primero es aportar al mundo. Emprender es tu oportunidad de generar algo que cambie la situación en la que estás. Esto vuelve mucho sobre la idea de decir, no, pero empezar negocios no es bueno para el mundo, porque tengo que hacer mal haciendo negocios. Hacer negocios no se trata de hacer mal. Hay gente que hace mal haciendo negocios, pero no tiene por qué ser así. Nosotros hemos hecho muchas entrevistas al respecto, hablamos con emprender, y es mucho más real de lo que la gente normal cree. Esa imagen del empresario que es un gordo ricachón y que está sentado sobre un pobre flaco. Y no siempre es así, pasa mucho y ha pasado en el tiempo, pero no es así y no tiene por qué ser así. Y que no sea así es algo que depende de nosotros. Sí, de hecho, aportar al mundo no es solo una posibilidad que tiene emprender. Aportar al mundo es la única forma de garantizar que un emprendimiento va a funcionar. Si un emprendimiento no está aportando, no va a funcionar. Y todos esos casos que son, digamos, de las empresas malignas que le hacen mal al mundo, o esas empresas ya desaparecieron o van a desaparecer. Esas son las dos opciones que tiene cualquier empresa que no esté aportando al mundo, porque tarde o temprano las personas van a encontrar una forma de dejar de pagarle a esa empresa y esa empresa va a desaparecer. Entonces, que una empresa aporte al mundo de manera constante es la única garantía que tiene y tiene mucho que ver con esto de hacer buenas gestiones. Una buena gestión lo que se asegura es de que la empresa esté aportando al mundo de forma constante y de forma competitiva. Si logras esas dos cosas, te va a ir bien. Entonces, aportar al mundo, nosotros podemos elegir qué queremos aportar al mundo puntualmente. Tiene que ver con lo que decíamos bueno, de eso, de elegir qué hacer. Y es la posibilidad de levantarnos todas las mañanas más conectados con nuestro propósito.
más conectados con qué es lo que queremos aportar al mundo puntualmente. Porque por ahí hay muchos trabajos que de forma indirecta, conectada y complicada están aportando algo al mundo, pero la verdad es que llegamos a la oficina y después de 4 horas entre reuniones, planillas de Excel, tiempo en el Facebook como para completar las horas, no entendemos qué estamos aportando al mundo, por qué lo que hacemos le sirve a otras personas. En cambio, cuando creamos un emprendimiento es súper claro qué es lo que estamos aportando y si no lo tenemos súper claro es lo primero que deberíamos hacer como emprendedores, porque en cuanto lo aclaremos vamos a poder empezar a construir una mejor empresa. Sí, y es una forma muy dinámica de cambiar la realidad. Me parece, tengo un par de amigos que estudiaron, por ejemplo, ciencias políticas o relaciones internacionales y cosas así, que están muy metidos en el ámbito público, en el ámbito del Estado. Y ellos también tienen muchas ganas de cambiar, pero siempre me dicen, es muy frustrante tener que luchar contra todas las estructuras del Estado, contra los procedimientos, la burocracia. Vos cuando tenés tu emprendimiento no tenés nada de eso. La posibilidad de cambiar el mundo depende enteramente de vos y de lo que hagas. Si es dinámico, no hay trámites, no tenés que esperar a que se vote una ley para cambiar algo. Simplemente puedes salir vos y decir, hey, estoy haciendo esto, ¿te parece copado? Y siempre que encuentres gente que le cope, esté dispuesta a pagarlo. Porque ese es un tema, porque vos decís, bueno, pero también puedo tener mi ONG. Pero emprender te da otras posibilidades de ser mucho más sustentable. Y de hecho yo creo que incluso hay todo un movimiento atrás de las asociaciones civiles de empezar a parecerse más a empresas. Y lo que vos decís es completamente cierto, porque el mayor problema que tienen, a ver, ¿quiénes están tratando de cambiar el mundo hoy en día? Los políticos, digamos que no tienen muchos adeptos, Los políticos, polémico. entonces ni los mencionemos, ¿sí? Ahora, las grandes, cuando una persona dice cambiar el mundo, todos pensamos en asociaciones civiles. Pensamos en ONGs, pensamos en, no sé, Greenpeace. en Greenpeace, pensamos en, estoy tratando de pensar ahora, en Argentina tenés Un Techo para mi País, Educa por Argentina. Educa por Argentina. Entonces, hay un montón de ONGs, los Médicos Sin Fronteras, esa es otra ONG. Entonces, pensamos en las ONGs, pero no pensamos en de dónde surgen los recursos para esas ONGs. Entonces, y no pensamos en qué problemas tienen todas las ONGs que no están cambiando el mundo. Cuando entonces vos vas a hablar con las personas de la ONG, lo primero que te dicen es, mi problema es que no tengo dinero. Mi problema es que no tengo los fondos, entonces no puedo pagarle a la gente que son a los voluntarios, entonces no pueden venir a trabajar más tiempo. No tengo los recursos para ir a las zonas donde necesitan mi ayuda o no tengo los recursos para producir lo que sea que quiero producir. Vos como empresario lo que tenés que lograr es encontrar algo que aporte al mundo y ser autosuficiente. Es decir, que vos mismo generás los fondos para seguir aportando eso al mundo. Por eso los emprendedores sociales son los que realmente están haciendo cambios hoy en día. Porque tienen el enfoque de aportar al mundo y además el pensar los modelos de negocio. Y eso es fundamental. Entonces, sí o sí, si queremos cambiar el mundo, si queremos tener el control entre nuestro esfuerzo y el resultado, no solo respecto a nosotros mismos, sino también respecto del impacto hacia otras personas, en nuestra comunidad, en nuestra región, tenemos que pensar en emprender. Y por último, también la posibilidad de cambiar algo mucho más cercano y es la vida de nuestros hijos. La mayoría de las personas que emprenden no son hijos, o sea, a ver, vamos de vuelta. Mati, todos son hijos. Sí, todos somos hijos de alguien. No, la mayoría de las personas que emprenden o que están empezando a emprender ahora no son hijos de emprendedores. ¿Sí? Por lo menos de los que llegan a leer Superhábitos. Y eso es porque los que no tenemos padres emprendedores tenemos que aprender desde cero. El que tuvo un papá que fue emprendedor, si tu papá es dueño de una empresa, más allá de los recursos que puedas tener, lo que tenés fácil es que tenés una persona que ya pasó por el camino, que es tu papá que te está enseñando. Puede ser tu papá, puede ser tu mamá, algún familiar. Ahora, para todos los demás, todos los que no tenemos una familia de empresarios o de emprendedores, tenemos que aprender desde cero. Y esa parte del proceso es súper dolorosa porque tenés que resolver todas las cosas que hay en el camino. Ahora, nosotros tenemos que pensar que al resolverlas, no solo estamos ganando ese conocimiento para nosotros, sino también para nuestros hijos. La libertad de la que hablamos, la posibilidad de elegir qué es lo que haces, la posibilidad de controlar los resultados, la posibilidad de elegir con quién trabajás, el tema de aportar al mundo, se lo estás, digamos, al pasar por el proceso, lo estás ganando no solo para vos, sino para tus hijos. Tanto si le pasás el emprendimiento que vos hiciste, como si simplemente les pasás el conocimiento que vos obtuviste. Entonces, para mí, que me costó empezar a emprender, este es un motivo fundamental. Tiene que ver con que si yo logro resolver cómo emprender, mis hijos no van a tener que sufrir en ningún momento
la falta de libertad. En ningún momento van a tener que preocuparse de no tener trabajo, de preocuparse por ahí tener títulos para demostrarle a alguien que valen algo y con eso poder conseguir un trabajo. Si yo aprendo cómo emprender, le puedo pasar ese conocimiento a mis hijos y sus hijos pueden controlar directamente su futuro. Sí, y ni decir los beneficios económicos que tiene el hecho de que vos puedas, porque no solo sabés más cosas para enseñarles, sino que tenés más tiempo para enseñárselo y además seguramente tenés más recursos para que ellos puedan pasar por experiencias distintas. En Argentina la universidad es pública, pero eso no es así en todos lados. En otros lugares de Latinoamérica la universidad es algo bastante exclusivo para muchas personas. Incluso si en Argentina tenés tus hijos yendo a una universidad pública, por ahí querés que tus hijos puedan elegir otra universidad a la que ir, que no sea pública. Por ejemplo, ninguno de nosotros tres fue universidad pública. Lucy, pero a nosotros no. O sea, ni Mati, ni yo, ni Wado. En ese sentido, me parece que es muy relevante lo que decís, de poder pasarle a tus hijos. Y es algo que por ahí ahora no estás pensando, por ahí ahora estás pensando en que, no sé, querés viajar, estás pensando en que querés tener tiempo libre y decirle todas tus verdades todas las verdades a tu jefe. Pero después cuando tengas, que yo, 40, 50 años, por ahí vas a estar pensando en estas cosas. Por ahí vas a estar pensando, hey, ¿cómo me hubiera gustado poder darle a mi hijo una realidad distinta a la que tiene? Y yo creo que ese es uno de los grandes dolores que tienen muchas personas al llegar al final de su vida. Es decir, mi hijo tuvo que hacerse un lugar desde abajo cuando yo podría haberle generado todo este espacio mucho tiempo antes en el tiempo. Sí, tal cual. Creo que cualquier persona que haya pasado por esa sensación de decir, tengo que ir a trabajar porque no sé cómo empezar un negocio, tiene que pensar que si no lo resuelve él, su hijo va a tener el mismo problema. Si vos no aprendés cómo hacer un negocio, cuando tu hijo llegue al momento de la vida en el que estás vos, no vas a saber cómo hacer un negocio y lo va a tener que resolver. En cambio, si vos ahora pasás por ese proceso de resolverlo, tu hijo va a empezar en una situación completamente distinta y él va a poder resolver otros problemas y tu familia va a ir creciendo. Entonces creo que en términos de dejar un legado, más allá del legado que queremos dejar al mundo, hay pocas cosas tan buenas que podamos hacer como construir una familia de personas que tienen libertades reales. Y la libertad económica, la libertad que viene de saber emprender es una de las más fuertes libertades que uno puede querer transmitirle a sus hijos, junto a la libertad de pensar, que también lo hablamos al comienzo del podcast. Y así que, bueno, para terminar, entonces nosotros estuvimos hablando un poco de los motivos por los cuales está copado emprender. Dijimos, bueno, copado otra vez. Dijimos el tema de la libertad, la libertad que tiene muchos sentidos. Hablamos de poder dedicarte a eso que te apasiona, que te hace dar ganas de saltar de la cama. Tener un control mucho más fuerte entre lo que vos haces y los resultados y el cambio que tiene en tu vida. Poder rodearte de personas geniales. Generar un cambio en el mundo mediante tu empresa, que dijimos que no solo es algo que podés hacer, sino que es algo que vas a tener que hacer para tener un negocio sustentable en el tiempo. Y además poder generar algo distinto para tus hijos. Esperemos que les haya gustado lo que estuvimos hablando hoy. La verdad que para nosotros es un placer, como siempre, poder charlar estos temas y reflexionar un poco, darnos una pausa de nuestro trabajo emprendedor para reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Si les gustó lo que escucharon y quieren escuchar más, pueden entrar a nuestro canal de YouTube o suscribirse a nuestro newsletter en superhábitos.com y van a recibir semana a semana información respecto a lo que estamos haciendo, nuestros productos y además van a recibir guías gratuitas para empezar su negocio. Les damos muchas gracias por haber pasado este rato con nosotros, esperamos que lo hayan disfrutado y muy importante, casi me olvido, nos encantaría que completen una encuesta que va a estar en la descripción del video o en el mail que les mandemos para que nos cuenten un poco de qué se trata para que nos cuenten un poco qué les parece lo que estamos haciendo, qué podemos mejorar, qué les gustaría que hagamos distinto. Eso realmente es muy valorable para nosotros. El otro día un chico, por ejemplo, nos pasó un feedback que lo incorporamos automáticamente a lo que estamos haciendo. Y para nosotros es un proceso de aprendizaje y es realmente muy importante que ustedes nos comenten. Por más que pueda parecer mala onda, para nosotros no es mala onda. Para nosotros es muy importante que ustedes nos digan qué opinan, qué les gustaría, qué temas podríamos estar tratando, que a ustedes les interesan, qué podemos cambiar. Así podemos ir mejorando de a poco cada día y haciendo del podcast algo mejor y que nos sirva más a todos. Sí, cualquier sugerencia vale. Incluso si les parece que alguno de nosotros en particular estamos aportando algo que sirve mucho o que sirve poco, el ritmo del podcast, el tema del sonido, la música, lo que sea que piensen, es una sugerencia que para nosotros viene genial.
Así que bueno, les agradecemos mucho por adelantado por sus opiniones y esperamos que nos escuchen la semana que viene. De vuelta nos pueden encontrar en YouTube, nos pueden encontrar en la página, en SoundCloud por ahora, no sabemos por cuánto tiempo más. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Chao.